¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eros Alejandro García Sampaio y el día de hoy voy a hablar acerca de un artículo que lleva por nombre Structural Optical XPS and Magnetic Properties of Zinc Particles Capped by Zinc Oxide Nanoparticles, en donde voy a enfatizar la propiedad magnética al final con respecto a todas las pruebas de caracterización que se van a hacer y cómo ciertas características de este material mixto afectan el magnetismo de este mismo. El trabajo fue obtenido de la revista de Aleaciones y Compuestos por parte del Sevier y la tabla de contenido que lleva introducción, metodología, caracterizaciones, resultados y conclusión. A manera de introducción, los autores principales mencionan que el óxido de zinc es un material prometedor para diferentes áreas industriales y diferentes áreas de investigación, debido a que puede aplicarse en partes ópticas por su banda prohibida, que ya está bien estudiada, que es de 3,37 electron volts, donde puede variar dependiendo del estudio, dependiendo de las condiciones que se llevan a cabo para obtenerlo y la morfología que lleva a cabo o que tiene el óxido de zinc, pero ronda en ese valor. Sin embargo, al estudiar este óxido de zinc, se dieron cuenta que al tener nanopartículas se presenta cierto ferromagnetismo. Sin embargo, no saben bien los motivos, no saben las razones exactas del por qué presenta esta propiedad o esta característica el óxido de zinc cuando está en nanopartículas. Por ello que en ese trabajo se trata de evaluar tanto la morfología, el tamaño, la concentración, el método de síntesis empleado y ambiente en el que se trabaja, ver si alguno de estos afecta el magnetismo de este compuesto mixto de nanopartículas de zinc con óxido de zinc. En la metodología experimental, esta forma textual, paso a paso. Primero se usa un generador de levitación JetGen modificado, que está basado y está descrito según la referencia de Morozov y colaboradores. Posteriormente, en la preparación del metal, se tiene que un alambre de zinc puro de 3 milímetros de espesor de este alambre se coloca dentro de un cilindro de cuarzo o un tubo. Entonces, este tubo, que es de un diámetro más grande, se está alrededor, tiene un inductor de contracorriente. Este, entonces, esto va a hacer que una punta del alambre de zinc esté en contacto con este y hará que se evapore debido al calentamiento por el campo electromagnético que va a generar este inductor, que está más o menos representado en la imagen aquí que está en la parte de abajo. Y después de esta evaporación del material de zinc, del alambre, pues se lleva el transporte del vapor, que pues este alambre vaporizado fue impulsado por una corriente ajustable de gas, en donde este gas, aquí hay un parteaguas en los resultados, ya que se tienen unos resultados con argón y otros con helio. Entonces, pues van a variar. Entonces, van a variar los resultados, obviamente. Y pues se desplazó dentro del inductor a una velocidad de constante preestablecida, conforme el metal se vaporizaba y el tamaño de la sección transversal del alambre disminuía. O sea, obviamente, si iba bajando la sección del alambre, pues obviamente más cantidad se iba evaporando. Y esta cantidad, bueno, un paso extra es la de la oxidación una oxidación adicional, en donde algunos experimentos se añadieron oxígeno gaseoso y aire para oxidar más las nanopartículas. Vemos que lo que vamos a buscar es un núcleo de nanopartículas de zinc, en donde se van a recubrir de forma superficial el óxido de zinc. En dado caso que no se llegue a tener esta oxidación completa, y esta deposición completa, y vamos a tener inclusiones puras de zinc nada más, sin ser óxido de zinc, pues se va a tener que llevar a una oxidación adicional, como se menciona aquí, mediante oxígeno gaseoso o aire para poder formalizar este recubrimiento de una forma correcta, como se esperaría. Después se tiene la formación de partículas, y una vez que se tiene esta formación de partículas, se va a llevar a la recolección del producto en una tela, en un filtro de tela, y se va a transferir y almacenar en un lugar donde se tendrá una prevención de contaminación magnética. Esto debido a que, pues, como se va a evaluar
mediante un ciclo de histéresis ferromagnética, pues no queremos que haya cierta contaminación adicional en este compuesto. Se hicieron seis técnicas de caracterización. Partimos por TEM, por difracción de rayos X, UV-Vis como técnica óptica, IR, Raman y pues un equipo que mida las propiedades magnéticas de este ciclo de histresis. Como resultados, tenemos aquí un compendio, todo esto, que son 17 corridas o 17 experimentaciones, en donde va a variar el ambiente inerte en el que se trabaja, argón o helio, no hay más. Y en las columnas de la derecha tenemos resultados importantes que van al final a compaginar para ver si tienen algo que ver con la magnetización del material, que es el tamaño promedio de partícula. Tenemos la cantidad de óxido de zinc como dopante o como recubrimiento, la cantidad total en porcentaje atómico, en donde ninguno sobrepasa el 65% de porcentaje atómico, el band gap, el volumen de la celda, la magnetización máxima y el área superficial, en donde tanto la magnetización máxima, volumen y el tamaño son las tres más importantes. Las demás son más o menos para ver que está presente o no, si estamos dentro del rango esperado, como para caracterizar y ver que estemos en buen camino. Pero esas tres que mencionó, tamaño de partícula, volumen y magnetización máxima, son las tres más importantes y pues explicaremos poco a poco por qué. Bueno, explicaré yo conforme a lo que los autores mencionan. Aquí tenemos primero las imágenes de SEM. Son tres diapositivas que muestro las imágenes. Aquí lo que se quiere ver es cómo está presente aquí en negro, en esta parte más grande, la partícula de zinc, la nanopartícula de zinc, que pues está en orden de cientos de nanómetros. Sin embargo, en la que están en cantidad más pequeña es el óxido de zinc, que están aquí. Bueno, igual esos son de 50, otros van a ser de menos de 50, otros van a ser de más de 50. Pero aquí queremos ver, por ejemplo, en el A corresponde a la corrida número 4 y el B a la corrida número 5. Vemos una diferencia en el tamaño del recubrimiento de la nanopartícula. Y una morfología pues esférica. Aquí no está tan bien definida, pero pues se puede alcanzar a ver ciertas esferas, ciertas plaquitas como cubos. Entonces, tenemos también otra comparación de otra corrida, la 7 y la 10, que vemos más claramente la nanopartícula de zinc y cómo a todo su alrededor está recubierta por una especie que esperaríamos que sea óxido de zinc, aún no lo sabemos. Y aquí tenemos también partícula de lo que está alrededor. En este caso, pues es de la 7 y vemos que es el que posee menor tamaño. Y de hecho, de todas las corridas de la 1 a la 17, la experimentación 7 y 8 son las que tienen menor cantidad menor tamaño de partícula promedio, que es de 43 y 47 nanómetros aproximadamente. No recuerdo muy bien el dato, pero lo tenemos ahí en la tabla. Em, y bueno, y aquí al final tenemos la 14 y la 15, que son experimentaciones con un tamaño de partícula muy grande. Aquí vemos en el caso, por ejemplo, de la F, del 15, que tenemos inclusive morfologías ya cúbicas, como de granos, no tan bien adherida como recubrimiento a la nanopartícula de zinc. Entonces aquí podemos ver que inclusive llegamos a tener incrustaciones de zinc, pero sin llegarse a convertir en óxido de zinc. Es por eso que era importante esta oxidación opcional con el oxígeno gaseoso o el aire para poder obtener ya la formación. Eso es meramente una hipótesis, pero aquí lo que acabamos de ver es de que tomando diferentes corridas o diferentes experimentaciones con tamaño de partícula grande y pequeño, tenemos esta especie de la nanopartícula recubierta en todo su alrededor con alguna especie, ya sea óxido de zinc o zinc incrustado que todavía no se ha oxidado por completo. Luego tenemos la difracción de rayos X. Tenemos aquí el difractograma indexado del óxido de zinc hexagonal tipo bursita, aquí en color negro, con los planos calóricos característicos que llega a presentar este mismo. Y acá en colores, en un tutti frutti, tenemos igual una serie de experimentaciones que se hicieron de diferentes condiciones, en donde se destacan dos. La 8 en color azul, que es la que posee mayor cristalinidad y mayor
definición en este difractograma, más parecido al del eh, óxido de zinc de pulgurcita indexado, que este Z8 tiene un tamaño de partícula más grande y el chiquito que está aquí en color rosa, que es el Z4 que habíamos mencionado anteriormente, que tiene un tamaño de partícula muy pequeño en el TEM. Bueno, aquí tenemos una cosa muy distinta, que es una menor intensidad, menor pues, cristalinidad que presenta en comparación con el Z8. Entonces aquí podemos ver que en todas estas muestras corridas coincide con los picos de difracción, o bueno, no los picos, con las señales de difracción del indexado. Entonces, sí tenemos la presencia de óxido de zinc en todos, pero en unos cuantos con mayor cristalinidad que en otros. Entonces, tanto la prueba anterior de TEM y esta de difracción de los X nos dice que, en efecto, tenemos óxido de zinc, sí, pero pues vamos a ver qué más podemos ver, qué tantas versiones más hay. Aquí tenemos el UV como técnica óptica. Vemos que entre 350 y 370 vemos aquí una señal, una pues absorbancia, una absorción para todas las muestras. Que pues este gráfico, al hacer una extrapolación y tomar el coeficiente de absorbancia y hacerle esta relación de tau, podemos obtener este gráfico de aquí, en donde podemos obtener nuestro band gap, nuestra banda prohibida, en donde tenemos valores desde los 3.10 electronvolts a 3.30. Entonces, están algunos muy cerca del 3.37 que ya está reportado en la literatura, que puede variar, obviamente, dependiendo del método de síntesis, pero tenemos otros muy alejados. Entonces, ¿de qué va a variar esto? Pues bueno, del tamaño de partícula, em, pues del tamaño del volumen de la celda y después del ambiente en que se trabajó, ya sea argón o helio. Y aquí tenemos ya el compendio de los resultados hasta ahorita, con el tamaño de partícula, como vemos aquí, unos grandes, unos chiquitos, entonces solamente en tres, que es el 6 y el 7 y el 2, tenemos un tamaño de partícula pues pequeño en realidad, y los demás pues, ya son grandes. Bueno, vimos que el Z8 tiene una muy buena cristalinidad, pues bueno, es de un tamaño de partícula promedio de 610 nanómetros. Y pues y con su band gap tenemos que es de 3.23. Pero los que tienen menor tamaño de partícula, por ejemplo, 330, que es más cercano al 3.37, de electron volts de band gap, tienen un tamaño de partícula muy pequeño. Entonces, mientras más pequeño es el tamaño de partícula, más cercano al band gap real del óxido de zinc es, pero si es más grande el tamaño de partícula, más diferente es el band gap. Entonces ahí es como una cosita curiosa que se detectó aquí, que bueno, ya está bien estudiado eso. Y bueno, una vez analizado esta prueba, se hace IR, pues también para verificar aquí como tal, no tenemos señales, tenemos ausencia de señales aquí en los 3000, en los 1800, pues ausencia de contaminantes o de agua, pero sí tenemos señales con diferentes intensidades entre los 400 y los 1000, que es la zona de interés de nosotros, ya que aquí se presentan las señales de las vibraciones de nuestro oxígeno con nuestro metal, en este caso zinc oxígeno o zinc oxígeno zinc, esas vibraciones antisimétricas y todo eso. Pues bueno, se puede dividir en tres secciones, A1, A2, A3, donde A1 están las vibraciones y las señales de los tamaños de partículas más grandes, A2 de tamaño de partículas promedio, unos 200, 300, y en A3 las de tamaño de partículas más pequeñas, que eran tres mencionábamos, pues aquí están esas tres, Z10, Z1, Z8, pero bueno, em, aquí lo que queremos ver también es de que si bien las técnicas de calibración anteriores nos informaron que sí está presente el óxido de zinc, que sí hay un recubrimiento sobre las nanopartículas de zinc, pero aquí en el IR nos dice de que sí, está esa interacción del oxígeno con el zinc, esa señal, bueno, esta vibración de este enlace metálico con el oxígeno.
Sin embargo, hay un corrimiento en las señales debido a diversas posibles alteraciones estructurales que no vemos como tal. Entonces, posiblemente por vacancia de oxígeno, un tamaño de celda mayor, entonces esto hará que la celda, perdón, que las bandas se vayan corriendo, sean más anchas unas que otras. Entonces, aquí vemos que existe un desorden. Ujú. En que entre cada corrida vemos un desorden. Y posteriormente se complementa con el Raman, en donde aquí tenemos Z7 y Z6, que son las corridas con menor tamaño de partícula de 43 y 47 aproximadamente, recordemos. Y Z8, que era de 610, y Z3, que también era de una cantidad muy grande de partícula. Vemos que a mayor tamaño de partícula, mayor intensidad poseemos en nuestra señal de Raman E2, mayor intensidad con tamaño de partícula mayor, y mientras más pequeño sea el tamaño de partícula, más chiquito. Entonces, o bueno, casi nulo o muy poca intensidad. Entonces, vemos aquí que mientras menor sea el tamaño de partícula, menor defectos estructurales vamos a tener, y pues esta señal va a ser menos intensa y nos va a indicar pues, menos vacancia de oxígeno. Entonces, una vez analizado todas estas pruebas características de ver que si tenemos el óxido de zinc presente, hacemos las pruebas magnéticas, en donde hacemos unos ciclos de histeresis ferromagnética de ciertas nanopartículas, prácticamente todas, algunas se sometieron en este análisis, pero aquí vemos diferentes coloraciones, diferentes gráficos en uno solo, pero hay que destacar que todos, aunque sea de forma débil, presentan esta histéresis ferromagnética. Sin embargo, hay que tomar como referencia el rojo, que es Z4, el verde, que es Z15, y el negro que está aquí, que es Z3. Son corridas experimentales con tamaño de partícula muy grande. Y vemos que aquí tenemos una histéresis pues más controlada o más definida, mejor dicho, en comparación con las otras. Por ejemplo, tenemos el Z5, Z8, que tenemos una histéresis más débil, no tan bien pronunciada, no tan bien definida en comparación con las otras. Entonces, si bien todas tienen un buen desempeño, aunque sea débil, de este ferromagnetismo, pero hay unas cuantas que tienen tamaño particular más grande, están eh, de forma constante o más proyectada este ferromagnetismo. Y lo vemos aquí también. Aquí esta magnetización máxima va a cambiar va cambiando el volumen de la celda. Mientras mayor sea, o llega un punto en el que sea mayor este volumen de celda, hay una magnetización máxima, que si pasamos después de ella, pues desaparece eventualmente o va disminuyendo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que mientras mayor sea nuestro tamaño de partícula, mayor va a ser nuestro volumen, mayor defecto estructural va a tener, y ahí es donde ocurre esta magnetización o ese ferromagnetismo. Entonces, ¿qué podemos llegar a concluir? De que pues tenemos este volumen de celda más grande, donde propician mayor defectos estructurales, generación de mayor cantidad de vacancias de oxígeno y de zinc. Entonces, estas vacancias generarán esta propiedad de magnetismo. Es lo que se puede intuir con este análisis que se acaba de ver. Entonces, como conclusión, hicieron el proyecto que mencionan los autores, pues bueno, que las técnicas, tanto difracción de rayos X, TEM, IR, XPS, XPS no lo puse aquí porque eso era de análisis complementario, muestran que la estructura pues es defectuosa, está presente en los materiales que queremos, el compuesto, pero tienen ciertas deformaciones en esa interfaz de oxígeno, óxido de zinc y zinc. Los materiales sintetizados todos presentan ferromagnetismo, con una magnetización de saturación de hasta 0.27 m por gramo y una fuerza coercitiva de hasta 200 oes. Y también se puede mencionar que la magnetización de saturación varía según el volumen de la celda unitaria del cristal de zinc, con un máximo cuando el material es más laxo que el zinc a granel, o sea, más defectuoso, o bueno, no más defectuoso, sino con una cierta alteración. Este comportamiento se atribuye a la estructura defectuosa en la capa interfacial del óxido de zinc-zinc
con vacancias de oxígeno y zinc, lo que les mencionaba. Y la concentración de interacciones de estos defectos pues, puede controlarse depende de las condiciones que trabajan. Mencionamos que aquí se trabajaron, por ejemplo, en ambientes de helio y de argón. Se pueden trabajar diferentes, se puede propiciar o se puede mejorar la oxidación o no. Pero aquí ya, de forma global, podemos decir que el tamaño de partícula y el volumen de la celda y los defectos estructurales y la generación de vacancias en la estructura pueden propiciar a mejorar el magnetismo o a que se presente de una forma más pronunciada. Y eso será todo por mi parte. Muchas gracias.